Dentro del universo de Matrix hay una historia que casi nadie del fandom conoce. Una historia que no ocurrió en las películas, ni Animatrix y ni siquiera en los cómics. Una historia que ocurrió después de la guerra contra las máquinas, después de la caída de Smith y del sacrificio de Neo, después de que la humanidad creyó, aunque fuera por un instante, que por fin había conseguido algo parecido a la paz. Una historia que empieza con una pregunta profundamente incómoda. ¿Qué pasa cuando el hombre que más creyó en el elegido no puede aceptar que éste haya desaparecido? Y sí, nos referimos a Morfeo, el hombre que pasó casi toda su vida buscando a Neo, el hombre que lo encontró, lo entrenó y creyó en él cuando nadie más lo hacía, que arriesgó su nave, su tripulación, su cuerpo y su vida entera porque la profecía se cumpliera. Neo cumplió. Llegó a la ciudad de las máquinas y se sacrificó para que Smith fuera destruido, y así naciera una tregua entre Zion y las máquinas. Pero había un problema que, para muchos, podía parecer pequeño frente al fin de una guerra que parecía interminable. Pero para Morfeo no lo era. Las máquinas nunca devolvieron el cuerpo de Neo, y para Morfeo eso era simplemente inaceptable. Porque si Neo había dado su vida por la humanidad, si había muerto para salvar tanto a los humanos como a las máquinas, y si había sido el hombre que hizo posible la paz, entonces su cuerpo no podía quedarse en manos del enemigo. No podía ser escondido ni desaparecer sin explicación. No podía convertirse en otro secreto más dentro de una guerra construida sobre mentiras. Y así comienza una de las historias más extrañas, polémicas y oscuras de todo Matrix. La historia donde Morfeo, el hombre que una vez fue símbolo de fe, se convierte en una amenaza para la paz que Neo dejó atrás. La historia donde su amor por el elegido empieza a parecer obsesión y donde la verdad que busca puede romper la tregua. Esta es la historia de Matrix Online, la trama de lo que pasó después de Revolutions y del día en que Morfeo fue asesinado, cuya historia completa te contaré el día de hoy. Así que ponte cómodo, ve por tu botana favorita y disfruta. Después de los eventos de Matrix Revolutions, el mundo ya no es el mismo. Neo ha desaparecido, Trinity ha muerto, Smith fue eliminado y Zion, por primera vez en generaciones, no está siendo atacada de forma directa por las máquinas. La guerra terminó, o al menos eso parece. La tregua entre humanos y máquinas existe porque estas últimas aceptaron una nueva condición. Aquellos humanos que deseen salir de la Matrix pueden hacerlo. Ya no será una guerra abierta como antes ni una persecución total. Y lo más importante, el exterminio inmediato de Zion ha sido detenido. Pero eso no significa que todos los humanos confíen en la palabra de las máquinas. Después de siglos de esclavitud, campos humanos, simulaciones, mentiras y exterminios, una firma de paz no borra la memoria de todas las atrocidades cometidas en esta guerra. Zion sigue viva. Las máquinas siguen controlando la Matrix y los humanos conectados siguen durmiendo dentro del sistema. Y en medio de todo esto está Morfeo, un hombre que debería sentirse victorioso, que debería mirar el sacrificio de Neo como la prueba de que su fe nunca fue en vano, y que en teoría debería ser uno de los pilares de esta nueva paz. Pero Morfeo no puede descansar, porque algo no encaja. Neo murió en la ciudad de las máquinas para salvar a ambas especies. Su cuerpo fue llevado por ellas, pero después solo hubo silencio. No hay entierro, ni despedida, ni cuerpo, o una explicación clara de qué sucedió con el elegido. Solo una ausencia que empieza a comerse a Morfeo por dentro. Para otros, Neo pudo ser símbolo, pero para Morfeo era algo más. Era su amigo, la respuesta a toda una vida de fe. El hombre por el que había apostado todo y la prueba viviente de que no estaba loco, de que la profecía no era una fantasía y de que todos esos años buscando al elegido habían tenido sentido. Entonces, cuando las máquinas se niegan a devolver el cuerpo de Neo, Morfeo lo interpreta como una traición, como una ofensa y como una señal de que la paz quizá no es tan real como todos quieren creer. Aquí la historia empieza a cambiar, porque Morfeo ya no es simplemente un capitán sabio o un mentor que habla con calma sobre destino, control y libertad. Ahora es un hombre roto, destruido emocionalmente, un hombre que ganó la guerra, pero que perdió aquello que le daba sentido a su fe. Y cuando un hombre como Morfeo se rompe, no lo hace en silencio. Se vuelve peligroso. Al principio Morfeo exige respuestas. Quiere saber qué hicieron las máquinas con el cuerpo de Neo. Quiere que Zion reclame lo que considera suyo y que el sacrificio del elegido sea honrado. Pero las máquinas no piensan ceder. Y lo más cruel es que la nueva paz depende de no presionarlas demasiado, porque todos saben que la tregua es frágil.
muy frágil. Zion está viva, sí, pero no está en posición de provocar otra guerra. Las máquinas siguen teniendo el poder, la Matrix sigue funcionando y los humanos libres siguen siendo muy pocos. Y aunque Neo haya cambiado las reglas, nadie sabe cuánto tiempo durará este cambio. Así que las autoridades de Zion intentan mantener la calma, sostener el acuerdo y evitar que la paz se rompa por una sola pregunta. Pero para Morfeo, esa pregunta lo es todo. ¿Dónde está Neo? Y cuando nadie responde, Morfeo deja de pedir permiso. Y es entonces cuando empieza su propia campaña contra el silencio y contra las máquinas. Una campaña para obligarlas a devolver el cuerpo del elegido. Es aquí donde Morfeo cruza una línea, porque empieza a colocar bombas de código dentro de la Matrix. Estas no son bombas normales ni explosivos físicos. Son bombas diseñadas para revelar la realidad falsa del sistema, para abrir grietas y mostrar el código detrás del mundo. Todo esto con el fin de obligar a los humanos conectados a ver que su vida no es lo que creen. La idea en la mente de Morfeo tiene sentido. Si las máquinas no quieren escuchar, entonces él hará que el propio sistema sufra. Pero aquí está el detalle perturbador. Morfeo no está haciendo esto en una zona vacía, ni atacando únicamente a las máquinas. Sus bombas pueden afectar a personas conectadas, a humanos dormidos que no pidieron ver la verdad. Personas que caminan por calles falsas creyendo que van al trabajo, que tienen familias y que tienen vidas normales. Morfeo empieza a usar el mismo mundo falso como campo de presión, y una pregunta toma cada vez más forma. ¿Hasta dónde puede llegar alguien en nombre de la verdad antes de empezar a parecerse a aquello que combate? Morfeo siempre quiso despertar a la humanidad, pero ahora ya no está despertando a una persona con una elección. Está detonando grietas en la realidad para obligar al mundo a mirar. Y eso cambia todo, porque la libertad que se impone por la fuerza también empieza a aparecer otra forma de control. Los habitantes despiertos de esta nueva etapa de la Matrix empiezan a quedar atrapados en medio del conflicto. Algunos creen que Morfeo y su causa son válidas. Creen que las máquinas están ocultando algo y que Neo merece regresar a Zion. Otros, en cambio, lo ven como una amenaza. Un hombre que está dispuesto a destruir la tregua por un capricho. Un fanático incapaz de aceptar que la guerra ya terminó. Lo ven como un símbolo antiguo que no sabe vivir en un mundo nuevo. Y aquí es donde esta historia se vuelve todavía más interesante, porque no presenta a Morfeo como un villano o un héroe, sino como un creyente que no sabe qué hacer después de que su Dios ha desaparecido. Durante años Morfeo vivió para encontrar al elegido, pero cuando el elegido cumplió su destino, Morfeo no recibió paz, solo ausencia. Neo salvó al mundo, pero dejó atrás un vacío que nadie supo llenar. Y Morfeo, incapaz de aceptar este vacío, empieza a perseguir respuestas cada vez con más desesperación. La Matrix empieza a volverse más inestable. Las bombas de código aparecen, las facciones se dividen, la tensión crece y los humanos libres ya no están unidos como antes. Después de la guerra, la gran pregunta ahora es: ¿qué clase de paz estamos dispuestos a aceptar? Algunos quieren defender la tregua a cualquier costo. Otros quieren destruirla porque la consideran una mentira. Incluso hay una facción de humanos que empiezan a seguir al Merovingio. Y otros creen que Morfeo está haciendo lo único que alguien con verdadera fe haría: negarse a dejar que Neo desaparezca como si jamás hubiera existido. Pero las máquinas no pueden permitir que Morfeo continúe. Cada bomba de código es una amenaza, cada transmisión suya es una provocación, y cada ataque vuelve más probable que la tregua se rompa. Y si esto sucede, todo lo que Neo sacrificó podría desaparecer. Así que Morfeo se convierte en el objetivo del sistema por el simple hecho de ser un hombre capaz de incendiar una paz recién nacida. Pero créeme, que lo que está a punto de pasar es algo nunca antes visto en el universo de Matrix. De pronto aparece una figura extraña. No es un agente común, uno de esos programas elegantes y fríos que conocemos desde las películas. Es algo diferente. Es un ser que parece moverse por la Matrix de una manera incorrecta, como si conociera grietas que otros no ven, como si pudiera aparecer donde no debería, y como si el sistema mismo tuviera rincones oscuros donde algo se arrastra esperando el momento perfecto para atacar. A este ser lo llaman The Assassin, o el asesino, y desde que entra en la historia, la atmósfera del juego cambia por completo, porque los agentes pueden ser aterradores, sí, pero los entendemos, sabemos cómo funcionan y que representan al sistema, pero el asesino se siente diferente, más sucio, extraño y clandestino. No parece un policía del sistema, sino un cuchillo contratado en una guerra que ya no se pelea de frente.
y eso hace que su presencia sea extremadamente aterradora, ya que si después de la paz alguien puede mandar asesinos a eliminar voces incómodas, entonces quizá la guerra nunca terminó realmente, solo cambió de métodos. Por su parte, Morfeo con cada paso que da, se aleja más del hombre que recordábamos. No porque haya dejado de creer, al contrario, se está destruyendo precisamente porque sigue creyendo demasiado en Neo, en la verdad y en la obligación moral de no dejar que las máquinas controlen también el recuerdo del elegido. Esta es la verdadera tragedia de Morfeo. Él no cae porque traicione su fe, sino porque no es capaz de soltarla. Y es aquí donde llegamos entonces al momento más oscuro de esta historia. Morfeo coloca una bomba de código en una instalación dentro de la Matrix. Ya sabe que lo están buscando y que cada aparición suya puede ser la última. Pero él continúa, porque para él, detenerse sería aceptar que Neo se perdió para siempre. La bomba está colocada, la tensión aumenta, los humanos que no están de su lado intentan reaccionar para detener el daño. La Matrix se convierte otra vez en un campo de batalla invisible. Pero entonces, cuando Morfeo intenta salir, el asesino lo encuentra. Este ser aparece de forma grotesca, como si hubiera salido de un rincón oscuro del sistema. Como si la propia Matrix escupiera una criatura creada solo para matar. Morfeo intenta reaccionar, pero esta vez está frente a un enemigo mucho más peligroso que un agente. El asesino dispara, y Morfeo cae. Así, sin una gran batalla final, sin sacrificios o discursos legendarios. Solo muere. El hombre que encontró al elegido, que creyó cuando todos dudaban y que ayudó a romper la primera Matrix que conocimos, muere en un callejón sucio, perseguido por un asesino desconocido. Esto hace que su muerte sea horrible en todo sentido, porque no es heroica, ni limpia o satisfactoria. De hecho, se siente injusta, pequeña y humillante. Las máquinas le niegan a Morfeo incluso una despedida digna, porque el hombre que fue un héroe de la humanidad muere como una molestia para el sistema, como un estorbo y una amenaza. Y quizá esta es la parte más cruel de toda esta historia, porque se parece mucho a la vida real. En nuestro mundo los sistemas no matan a sus enemigos en grandes batallas, los borran en callejones, en cloacas, en lugares alejados donde su existencia se apaga sin que nadie sepa qué sucedió con ellos. La noticia se extiende, Morfeo está muerto, y la reacción del mundo de Matrix es inmediata. Zion queda golpeada, la capitana Niobe busca justicia, y los seguidores de Morfeo están furiosos. Las facciones se tensan y la tregua se vuelve todavía más débil, porque matar a Morfeo no resolvió el problema, lo convirtió en algo peor, en un mártir. Y si Morfeo ya era peligroso vivo, muerto podía ser todavía más poderoso. Porque ahora ya no era solamente un hombre exigiendo el cuerpo del elegido. Era una prueba de que las máquinas estaban dispuestas a matar a quien fuera para mantener ciertas verdades enterradas. Y entonces surge una pregunta que empieza a perseguir a todos los humanos. ¿Quién ordenó su muerte? Sí, el asesino apretó el gatillo, pero no actuaba solo. Alguien lo envió. Alguien con intereses dentro de la Matrix quería que Morfeo desapareciera. Y todas las sospechas empiezan a apuntar hacia una figura que ya conocemos bien. El Merovingio. Ese programa antiguo, arrogante, elegante, obsesionado con el control, las deudas, los favores y las puertas. Un hombre que entiende que la información puede comprarse, venderse, esconderse o enterrarse. Si el Merovingio estuvo detrás, la muerte de Morfeo deja de ser un simple asesinato y se convierte en una jugada de poder. Porque Morfeo estaba haciendo demasiado ruido, alterando la Matrix y presionando a las máquinas. En un mundo donde el control depende de que cada pieza se mantenga en su lugar, alguien como Morfeo era demasiado incómodo para seguir vivo. El problema es que todo esto le resulta contraproducente a las máquinas, porque el asesino tampoco era un ser normal. Su presencia empieza a contaminar el sistema. Surgen fenómenos extraños, cuerpos con moscas y señales de corrupción, como si la muerte de Morfeo hubiera dejado una infección dentro de la Matrix. El lugar donde Morfeo muere se convierte en un punto de ruptura, y en un evento que siguió pudriéndose después del disparo. La paz ya no se siente igual, porque ahora todos saben que si Morfeo pudo morir después de la guerra, entonces nadie está realmente a salvo. Si el mentor del elegido pudo ser asesinado impunemente dentro de la Matrix, entonces la tregua no es en realidad una garantía, solo era una pausa. Esta historia es sumamente triste. Morfeo, este hombre que en teoría ganó, pasó de ser un rebelde perseguido a ver cumplida la profecía en la que creyó toda su vida. Luego vio a Neo hacer lo imposible y a las máquinas aceptar un acuerdo. Vio a Zion, su hogar,
sobrevivir a una guerra que parecía perdida. Pero después de todo eso, no pudo vivir en el mundo que ayudó a crear. No supo habitar la paz ni aceptar el silencio que quedó después del conflicto. No pudo mirar hacia adelante porque había algo del pasado que seguía abierto. El cuerpo de Neo. Por eso esta historia es particularmente dura de asimilar. Porque Morfeo sobrevivió a la guerra, pero no a lo que la guerra le quitó. Sobrevivió a la tortura de los agentes, la pérdida de su nave, sus compañeros y a la batalla final, pero no a la ausencia de Neo. Y eso convierte su muerte en algo extremadamente complejo, porque es la muerte de un hombre cuya fe fue tan grande que cuando se quedó sin objeto, empezó a destruirlo. La fe de un hombre que no supo dejar ir a su amigo. La misma cualidad que lo convirtió en héroe terminó convirtiéndolo en una amenaza. Aparentemente Morfeo está muerto, pero incluso muerto deja un misterio. ¿Murió realmente? ¿Fue silenciado o asimilado por la Matrix? ¿Fue convertido en otra cosa? Imposible saberlo con la información que tenemos ahora. Lo cierto es que el juego cerró antes de poder dar respuestas definitivas a todo. The Matrix Online fue cancelado y el mundo siguió adelante. Años después, Matrix Resurrections complicó todavía más el debate, porque la cuarta entrega confirma que el Morfeo humano original ya no está, pero presenta otra versión de Morfeo, una construcción distinta, nacida de código, memoria y símbolos. Eso hizo que muchos fans volvieran a debatir. ¿Sigue contando la muerte de Matrix Online? ¿Fue reemplazada? ¿Fue reinterpretada? ¿O simplemente quedó como una de esas capas extrañas del canon de Matrix que existen en una zona gris? Tal vez esa zona gris es exactamente donde esta historia funciona mejor, porque no importa si cada detalle sigue siendo canon absoluto o no. La idea central sigue siendo muy fuerte. En alguna versión oficial de este universo, Morfeo está muerto, y no fue despedido como una leyenda. Fue cazado, silenciado y asesinado por seguir buscando a Neo. Y es aquí donde te pregunto, ¿estaba Morfeo en lo correcto? ¿Hizo bien en presionar para que el cuerpo de Neo fuera regresado? ¿O crees que el dolor de su pérdida nubló su juicio? Como siempre, tú tienes la última palabra. Si este video ha sido de tu agrado, apreciaré muchísimo que dejaras tu like y que dejaras tu respuesta a esta pregunta en los comentarios. También, si te gustaría que siga desarrollando más historias poco conocidas del universo de Matrix, por favor, házmelo saber. Y también, si llegaste hasta esta parte del video, te recomendaría que te suscribieras al canal para que no te pierdas ninguna de las próximas historias y videos. Sin más por el momento, se despide de ti tu fiel amigo y servidor, Tadilon97. Nos vemos en el próximo video.